Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy, 28 de mayo del 2025, damos inicio a nuestra sesión número 160 de lectura y estudio del libro de Urantia. Estamos entrando al documento 91, la evolución de la oración, que empieza en la página 994, primer párrafo del libro original. Bien, es un documento importante, es un documento central que los reveladores, bueno, el revelador es el primer documento redactado por un ser de los seres intermedios, justo el jefe de los seres intermedios de Urantia. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es su estilo y qué cosa nos trae en este documento, qué cosa nos va a revelar, a contar. Como siempre, vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos, te damos gracias por estar estudiando estos temas tan importantes de tu maravillosa revelación que nos has hecho llegar. Este tema tan importante como es la oración, nuestra comunicación íntima contigo, nuestra comunicación eh, personal en el supraconsciente. Ayúdanos a establecerla, ayúdanos a saber escucharte, Padre, a saber recibir la inspiración que necesitamos para poder difundir estas verdades reveladas, para poder ser mejores personas y llevarnos mejor con nuestros hermanos. Te pedimos también por la paz del mundo y por tantos problemas de tantas personas que están sufriendo. Todo esto en nombre de Jesús, Cristo Miguel, aquí presente entre nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro que lo tengo por Amén. acá. Un ratito. Este es. Vamos a ver si se ve bien. Creo que lo podemos ampliar un poquitín más. Ustedes me dicen si la letra se lee claramente. ¿Qué tal ahí? Un grado más. Un poquito más. A ver, un puntito más. ¿Qué tal Ahí ahí? está. Perfecto. Ok, excelente. ¿Ya llena la pantalla? Lo importante es que se vea todo en la pantalla para los que nos ven en YouTube. Muy bien. Entonces le damos la palabra a José Luis. José Luis fue el más puntual hoy día. Documento 91. Adelante. Documento 91. La evolución de la oración. La oración, como agente de la religión, evolucionó a partir de expresiones anteriores no religiosas de monólogo y de diálogo. Cuando el hombre primitivo alcanzó la conciencia de sí mismo, se produjo el corolario inevitable de la conciencia de los demás, el potencial dual de respuesta social y de reconocimiento de Dios. Las primeras formas de oración no iban dirigidas a la deidad, eran expresiones parecidas a lo que soléis decir a un amigo cuando vais a acometer algún proyecto importante. Deséame suerte. El hombre primitivo era esclavo de la magia, la suerte, buena o mala. Formaba parte de todos los asuntos de su vida. Al principio, esas peticiones de suerte eran monólogos. El invocador de la magia se limitaba a pensar en voz alta. Los creyentes de la suerte buscaron luego el apoyo de sus amigos y familiares y terminaron instaurando algún tipo de ceremonia en la que participaba el clan o la tribu al completo. Ok, a ver, vamos a comentar estos dos primeros párrafos. Eh, en este párrafo, el revelador, como les digo, el jefe de los intermedios de Orantia, es el que nos revela este documento, nos dice que cuando el hombre tuvo conciencia de sí mismo y de las demás personas similares a él, se dio necesariamente el potencial de respuesta social. O sea, desde que uno
toma conciencia de que es una persona y que así como uno hay otras, entonces ya se crea el vínculo de comunicación social, ¿no? Bien, acá dicen se dio como corolario, efectivamente, como una respuesta inevitable, ¿no? Bien, entonces ese potencial de respuesta social es dual, o sea, entre dos personas por lo menos, o sea, la comunicación. Pero al mismo tiempo puede haber una comunicación con uno mismo, lo que se llama el monólogo, ¿no? Cuando uno habla con uno mismo, lo cual no significa ninguna enfermedad mental, es algo perfectamente normal, ¿ok? Pero también junto con este fenómeno se dio el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de alguien más, aparte de los seres eh, humanos como uno. ¿No? Pero la oración primitiva nos dicen no se dirigía directamente a la deidad, solo era entre las personas, ¿no? Y era un deséame suerte. A ver, ¿qué más nos dicen cómo así nace la oración? Mario, por favor, léenos el siguiente párrafo. A medida. No había abierto en mí. A medida que fueron evolucionando los conceptos de fantasmas y espíritus, esas peticiones pasaron a tener destinatarios sobrehumanos y cuando surgió la conciencia de los dioses, esas expresiones alcanzaron el nivel de auténticas oraciones. Se observa a título de ejemplo que entre ciertas tribus australianas las oraciones religiosas primitivas son anteriores a la creencia en espíritus y personalidades sobrehumanas. Lee el siguiente también. A, a día de hoy, en la India, la tribu de los Toda observa aquella práctica de rezar sin dirigir la oración a nadie en particular, igual que hacían los primeros pueblos antes de la aparición de la conciencia religiosa. Pero en el caso de los Toda, se trata de una regresión de su religión que ha degenerado hasta su nivel primitivo. Los ritos que practican hoy en día los sacerdotes lecheros de los Toda no constituyen una ceremonia religiosa, puesto que esas oraciones impersonales no contribuyen en nada a conservar ni elevar los valores sociales, morales o espirituales. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Miren, qué interesante. Acá nos dicen que cuando empezaron a creer en los fantasmas y espíritus, las personas empezaron a dirigir sus oraciones a lo suprahumano. ¿No? Y ciertas tribus australianas oraban, dice, de forma religiosa antes de creer en los espíritus. Por el contrario, en la India, la tribu de los Toda, ¿no? eh, hacen sus oraciones sin dirigirlas a nadie en especial, teniendo plena conciencia del mundo espiritual, lo cual significa un retroceso en su religión y sus ritos, ¿no? Y esto, por lo tanto, no constituye una ceremonia religiosa propiamente, ¿no? En este caso de los Toda. Bien, estamos abriéndole la puerta a Samsung SM. Creo que es Sony. Hola, Sony, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas Hola, hola, gracias. bienvenida, Sony. De Vamos a verdad. buscarte acá, aunque sé Gracias. que tú se te hace complicado leer. Muy bien, a ver el último parrafito, nos los lee Mayra, por favor. Sí. El rezo prerreligioso fue parte de las prácticas mana de los melanesios, las creencias Ouda de los pigmeos africanos y las supersticiones manitú de los indios norteamericanos.
Las tribus Baganda de África acaban de salir recientemente del nivel mana de oración. En esa confusión evolutiva inicial, los hombres rezan a dioses locales y nacionales, a fetiches, a amuletos, a fantasmas, a gobernantes y a gente corriente. Ok. En este párrafo nos hablan de varias cosas raras, ¿no? Bien, nos dicen que las tribus melanésicas, los melanesios son una cultura de Oceanía, igual que los polinésicos, ¿no? Le rezan al mana. ¿Qué es el mana, no? En la cultura melanesia, el mana es una fuerza sobrenatural o un poder que se cree que impregna todo el universo, incluyendo a las personas, los objetos y los lugares. ¿Mm? Se considera una energía vital y se cree que aquellos con más mana tienen mayor influencia o poder. Y el mana se manifiesta en diferentes maneras, como en la habilidad de un artesano o la autoridad de un jefe o la fertilidad de la tierra también. Bien. Entonces, esos rezos llamados pre-religiosos también son practicados por los pigmeos africanos y los indios americanos, como nos acaba de leer. Inicialmente los hombres han rezado a dioses locales o nacionales, a fetiches, a amuletos, gobernantes, inclusive a gente corriente, nos dicen así. Muy bien, pasamos a la primera sección. Gloria, por favor, nos lees el primer párrafo. No, perdón. 1. La oración primitiva. La función de la primera religión evolutiva consiste en conservar y aumentar los valores básicos sociales, morales y espirituales que lentamente van tomando forma. La humanidad no se adhiere de manera consciente a esta misión de la religión, que se cumple principalmente mediante la función de la oración. Practicar la oración representa el esfuerzo personal y colectivo, aunque no intencionado, de cualquier grupo por conseguir o por actualizar, entre paréntesis, esta conservación de los valores superiores. Si no fuera por la salvaguardia de la oración, todas las festividades religiosas volverían a convertirse rápidamente en simples días de fiesta. Ok, miren ustedes, la oración primitiva. Los valores sociales, morales y espirituales básicos de la religión se van adquiriendo lentamente y a través de la oración. Esos valores se conservan en las festividades religiosas en donde se ora, ¿no? Y sin la oración, esas festividades serían simplemente días de fiesta. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Seguimos con Renato. ¿Nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Tu micro está cerrado, Renato. La religión y sus agentes, el principal de los cuales es la oración, se alían solo con los valores reconocidos generalmente por la sociedad, aprobados por el grupo. Por eso, cuando el hombre primitivo intentaba satisfacer sus emociones más bajas o sus ambiciones puramente egoístas, era privado del consuelo de la religión y el socorro de la oración. Si el individuo intentaba llevar a cabo algo antisocial, se veía obligado a apoyarse en la magia, no religiosa, a recurrir a los hechiceros y verse así privado de la ayuda de la oración. En consecuencia, la oración se convirtió desde muy pronto en un poderoso promotor de la evolución social, el progreso moral y el logro espiritual. Ok, gracias. Miren ustedes, la oración es el principal agente de la religión y está aliada a los valores reconocidos por el grupo social. Si el hombre primitivo actuaba en forma egoísta en contra de esos valores sociales y religiosos, se veía privado del socorro de la oración y el consuelo de su religión. Y esa persona se veía obligada a recurrir a los brujos y a la magia no religiosa. De ese modo, la oración se convirtió en el promotor de la moral y el logro espiritual, nos dicen acá. Muy bien. Adelante, Marlene.
pero la mente. Marlene, ¿estás ahí? ¿O ha tenido que salir Marlene? Creo que ya no la veo. Ok, entonces le damos la palabra a Rita. Por favor, Rita. Pero la mente primitiva no era ni lógica ni coherente. Los primeros hombres no percibían que las cosas materiales no eran competencia de la oración. Esas almas sencillas razonaban que el alimento, el refugio, la lluvia, la casa y demás bienes materiales aumentaban el bienestar social, así que empezaron a rezar por esas bendiciones físicas. Ujú. Bien, en este párrafo entonces nos dice el revelador que las cosas materiales, eh, perdón, sí, si el hombre primitivo actuaba en forma egoísta, ya hemos visto eso, eh, las cosas materiales no son competencia de la oración. Y hasta ahora la gente cree que puede rezar por bienes materiales como alimentos, refugio, lluvia y demás cosas, ¿no? Para el bienestar social, incluyendo la salud, una bendición física. ¿Ok? ¿Qué más nos dicen acá? Léete el siguiente que es cortito. Aunque esto en sí constituía una perversión de la oración, alentaba el esfuerzo por alcanzar esos objetivos materiales mediante acciones sociales y éticas. Esta prostitución de la oración, al tiempo que degradaba los valores espirituales de un pueblo, elevaba directamente sus usos y costumbres económicos, sociales y éticos. Ok, entonces considerar la oración para fines materiales constituye una perversión de la oración que degrada los valores espirituales, pero nos dice que al mismo tiempo eleva la ética social y económica. Bueno, le tocaría a José Luis. Para el tipo de mente. Para el tipo de mente más primitivo, la oración no es más que un monólogo. Luego se convierte en diálogo y se expande rápidamente hasta el nivel de culto colectivo. La oración significa que los conjuros premágicos de la religión primitiva han evolucionado hasta el nivel donde la mente humana reconoce la realidad de poderes o seres benéficos capaces de realzar los valores sociales y aumentar los ideales morales. Y reconoce además que estas influencias son sobrehumanas y distintas del ego del ser humano autoconsciente y sus semejantes mortales. Por lo tanto, la verdadera oración no aparece hasta que la acción del ministerio religioso llega a ser considerada como personal. Ok. Entonces la oración primitiva es un monólogo. Luego se convierte en un diálogo y luego en un culto colectivo. Pero la verdadera oración no aparece hasta que reconocemos la realidad de influencias sobrehumanas de seres benéficos, distintas al ego del ser humano, hasta que reconocemos la existencia del ministerio de esas personalidades. Los sentimientos religiosos emergentes pueden coexistir con el animismo, pero eso lo vamos a ver a continuación. Le toca a Mario. ¿Estás ahí, Mario? Creo que ha tenido que salir. Vamos a darle la palabra a Mayra. La oración está poco relacionada con el animismo, pero estas creencias pueden coexistir con los sentimientos religiosos emergentes. En muchos casos, la religión y el animismo han tenido orígenes completamente distintos. Continúa, por favor, este párrafo. Para los mortales que no han sido liberados de la esclavitud primitiva del miedo, existe el peligro real de que todas las oraciones conduzcan a una sensación morbosa de pecado, a convicciones injustificadas de culpa real o imaginaria.
En cambio, en los tiempos modernos, es poco probable que muchos dediquen tanto tiempo a la oración como para caer en esa obsesión dañina de sentirse indignos o pecadores. Los peligros asociados a la distorsión y el mal uso de la oración se traducen en ignorancia, superstición, cristalización, desvitalización, materialismo y fanatismo. Ok, miren ustedes. Bien, en este párrafo nos hablan del animismo. El animismo es la creencia de que todas las cosas, incluyendo lugares y objetos inanimados, tienen alma o espíritu, y que estos espíritus influyen sobre las personas. ¿Mm? Pero nos dice que la religión y el animismo han tenido orígenes distintos. Bien. Y este párrafo es interesante porque, ¿en qué sentido? En que muchas personas siguen en la religión del miedo, el temor de Dios, y las oraciones los llevan a sentirse pecadores, culpables de faltas reales o imaginarias. Y aquí les podría recordar varias oraciones de la religión católica, ¿no? Comenzando por el Ave María, que en la segunda parte dice, ruega por nosotros los pecadores, ¿no? O sea, permanentemente la religión institucional nos quiere hacer sentir culpables o pecadores, ¿no? Bien, en los tiempos modernos no deberíamos caer en esa obsesión dañina de sentirnos indignos ante Dios. Creo que este era el último párrafo, sí. Ese mal uso de la oración, nos dice el revelador, entraña peligros como la cristalización, o sea, nos quedamos con una idea inmutable. La desvitalización, se debilita nuestra fe. Y finalmente el fanatismo, o sea, no aceptamos otros puntos de vista, manteniéndonos en la ignorancia y en la superstición. Muy bien. Pasamos a la segunda sección del documento. Le tocaría a Renato, creo. A Gloria, creo. O después de Mayra, Gloria. Sí, gracias. El orden Ok. es, perdonen, les repito el orden. José Luis, Mario, Mayra, Gloria, Renato, Marlene y Rita. Muy bien. 2. La evolución de la oración. Las primeras oraciones fueron simplemente deseos verbalizados, anhelos sinceros expresados en palabras. La oración se convirtió después en un método de conseguir la cooperación de los espíritus y alcanzó posteriormente la función superior de ayudar a la religión a conservar todos los valores dignos de salvaguardia. Léete el siguiente Tanto la oración, sí. sí, tanto la oración como la magia surgieron como consecuencia de las reacciones humanas de adaptación al entorno urantiano, pero aparte de esta relación general, tienen muy poco en común. La oración ha denotado siempre una acción positiva por parte del ego orante. Ha sido siempre psíquica y a veces espiritual. La magia ha supuesto generalmente un intento de manipular la realidad sin afectar al ego del manipulador, el practicante de la magia. A pesar de sus orígenes independientes, la magia y la oración se han interrelacionado con frecuencia en sus etapas posteriores de desarrollo. Unas veces la magia ha elevado sus metas y ha ascendido desde las fórmulas, pasando por los ritos y los conjuros hasta el umbral de la verdadera oración. Otras veces la oración se ha vuelto tan materialista que ha degenerado en un procedimiento pseudo mágico de ahorrarse el esfuerzo requerido para resolver los problemas urantianos. Ok, vamos a analizar esto. Está entrando Octavio Siller, disculpen. Ahora sí. Bien, ya nos habían mencionado que las primeras oraciones eran simplemente deséame suerte o te deseo una buena excursión de casa. Bueno, expresado como un deseo sincero. Luego, la oración se convirtió en un pedido, en una súplica a los espíritus, y finalmente alcanzó la función de conservar los valores fundamentales de la religión.
Después nos hablan de la relación entre la religión y la magia. Para la del cuello. Ok, vamos a mutear a Octavio un ratito. Ok, la religión y la magia fueron adaptaciones humanas al entorno planetario, pero tienen poco en común. Luego nos dice que la oración ha sido siempre psíquica y a veces espiritual, pero la magia ha sido siempre un intento de manipular la realidad sin influir sobre la personalidad del practicante de magia. ¿Mm? Bien. Los dos siguientes párrafos para Renato. Cuando Perdón, el hay hombre, una pregunta acá. Sí, Sony, adelante. Sí, sí, quisiera saber, según la cosmogonía de Urantia, entonces, ¿cómo debemos de orar? Bien, este documento trata de eso. Justo en la última sección nos van a decir cómo debemos orar. Primeramente, debemos orar no por cosas materiales, ¿no? Hay que orar por algo que eh, nosotros, con todo el esfuerzo que hagamos, no podemos conseguir, que necesitamos una ayuda, necesitamos una inspiración, sabiduría para salir de una situación difícil, ¿no? Hay que rezar en esos términos. Esas son las oraciones que llegan al Padre, ¿no? A través de nuestro ajustador del pensamiento que vive en nuestra mente. Eh, Sin embargo, Dios sabe nuestras necesidades y el Dios inmediato que tenemos, que es nuestro Padre Miguel de Nevadón, eh, Él sí va a compartir con nosotros esas necesidades materiales, va a acompañarnos y va de alguna manera ayudarnos a resolverlas, ¿no? Ya sean problemas de salud o de otro tipo, ¿no? A través de sus ángeles ministrantes. Bien, pero vamos entrando en materia y poco a poco vamos a ir exponiendo todo Gracias. esto, todo lo que está detrás de esa comunicación que tenemos a través de la oración. ¿Ok? Bien. Entonces, nos lee. cuando el hombre comprendió que la oración no tiene poder de coerción sobre los dioses, la Cuando el convirtió hombre. en petición, en una búsqueda de favores. Pero la oración más verdadera es en realidad una comunión entre el Renato, no hombre se te y su escucha. hacedor. ¿Eh? ¿Que no Está tu escuchan? micro abierto, pero parece que no hace contacto. No te escuchamos, Renato. Y yo sí lo estoy Yo lo, escuchando. yo lo escucho también. A Yo lo mejor también tú lo lo estás Entonces, escucho, ¿hay algún Pepe. problema? A ver, Yo entonces también vamos escucho. a darle la palabra a Marlene. Por favor, Marlene. Si nos escuchas, Marlene Pepe, tampoco está, creo. Perdón. Pepe, Pepe, Le Él tocaría a es que Risa. no Pepe, escucha. No. Pepe, 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 Pepe. Pepe, Pepito. tienes problemas de audio, Pepe. Perdón, ¿hay algún problema? ¿O Sí, yo soy el del problema? sí, Sí, Ok. Déjame ver, algo ha sí, pasado acá que no sí. me permite escucharlos. Un segundito, creo que está haciendo mal contacto mi micrófono.
Les pido mis disculpas. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, Pepe, yo sí Ah, escucho. Sí, yo parece siempre que... Sí, sí, te escuché. escucho. Ok, gracias, gracias. Disculpen todo este alboroto. Se Tú había sí nos desconectado. escuchas porque nosotros no teníamos problema de escucharte a ti, pero tú no nos escuchabas a nosotros. ¿Sí nos Sí. escuchas? Ahora sí, se habían Ok. desconectado los parlantes. Bueno, Entonces esas le cosas tocaba a ocurren. Renato leer. Sí, adelante, Renato. La Por favor, Sí, que lea aparición, de repite, no nuevo, te había Renato, porque estaba escuchado. leyendo bien. Sí, la ok. aparición del concepto de sacrificio en cualquier religión reduce inevitablemente la eficacia superior de la verdadera oración en cuanto a los hombres buscan sustituir la ofrenda de sus propias voluntades consagradas a ser la voluntad de Dios por ofrendas de bienes materiales. Ok. Entonces, am, a ver, ya me perdí un poco en esto. Marlene está volviendo. A ver, nos dice acá que cuando el hombre convertido en la oración no tiene poder de coerción, ¿no? Sobre los dioses ya en una búsqueda de favores. Bien. Ah, y después nos habla acá de la aparición del concepto de sacrificio. Mm, bien, entonces, la oración verdadera es una comunicación entre el hombre y su creador, no una forma de rogarle o obligarle a que nos haga favores, ¿no? Y el concepto de sacrificio de todas las religiones pretende sustituir con ofrendas de bienes materiales la ofrenda sublime de decidir que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Bien. Este, el poder de una verdadera oración se basa en la relación interpersonal del hombre con Dios. A ver, creo que hay, sí, unos cuantos párrafos más. Ahora sí. Le toca a Marlene. Marlene, por favor. ¿Qué numeral? Cuando la religión, aquí el Ok, del 9125. cuando la religión es despojada de un Dios personal, sus oraciones se trasladan a los niveles de la teología y la filosofía. Cuando en una religión el concepto más alto de Dios es el de una deidad impersonal, como ocurre en el idealismo panteísta, aunque proporciona la base para ciertas formas de comunión mística, destruye el poder de la verdadera oración, que significa siempre una comunión del hombre con un ser personal y superior. Sí, ya un poco nos adelantamos a ese párrafo. Sigue durante... Durante, el, Ujú. durante los primeros tiempos de la evolución racial e incluso en el momento presente, la oración en la experiencia cotidiana del mortal medio es en gran medida un fenómeno de relación del hombre con su propio subconsciente. Pero existe también un ámbito de la oración donde la persona intelectualmente alerta y espiritualmente progresiva logra un contacto mayor o menor con los niveles superconscientes de la mente humana. Es el ámbito del ajustador del pensamiento que mora en su interior. Además, la verdadera oración tiene un claro aspecto espiritual relacionado con su recepción y reconocimiento por parte de las fuerzas espirituales del universo. Este aspecto está diferenciado por completo de toda vinculación humana e intelectual. Ok, bien. Entonces acá nos hablan del idealismo panteísta, ¿no? En donde la idea más elevada de Dios es totalmente impersonal, ¿no? O sea, es como creer en la energía del universo, ¿no? Y esas personas que creen en el panteísmo, sus oraciones se trasladan no a una persona, obviamente, sino a niveles teológicos o filosóficos, ¿no? Ya no hay una relación personal con Dios, ¿no? Eh, Después nos dicen que en la persona promedio la oración sigue siendo un fenómeno entre el hombre y su propio subconsciente.
y la persona que está intelectualmente alerta y es espiritualmente progresiva, la oración entra en contacto con el supraconsciente de su mente, o sea, el ámbito donde está el ajustador del pensamiento, ¿no? Y la verdadera oración es capaz de ser recibida y reconocida por las fuerzas espirituales del universo. Y eso es totalmente independiente a todo vínculo humano o intelectual, nos dice. Bien. Y estos dos últimos parrafitos, ¿nos puedes tú también terminar, Marlene, de leer? Son muy cortitos. La oración contribuye mucho a desarrollar el sentimiento religioso de la mente humana en vías de evolución. Ejerce una poderosa influencia para impedir el aislamiento de la personalidad, además de ser uno de los procedimientos asociados a las religiones naturales de la evolución racial. La oración forma parte de los valores experienciales de las religiones superiores caracterizadas por la excelencia ética, las religiones de revelación. Ok. Bien, básicamente nos está diciendo que la oración contribuye al desarrollo de sentimiento religioso. O sea, la certeza de no estar solos, de estar vinculados con Dios y de ser oídos. La oración finalmente forma parte de los valores experienciales de las religiones de revelación. La religión superior de la experiencia personal, esa es la religión que nos revela el libro de Urantia, ¿no? A través del mensaje de Jesús, se caracteriza por la excelencia ética. ¿Okay? Hay oraciones éticas y no éticas, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Rita, nos lees el primer párrafo de la parte 3. La oración y el otro yo. Cuando los niños empiezan a aprender a utilizar el lenguaje, tienden a pensar en voz alta, a expresar sus pensamientos en palabras, aunque no haya nadie que los escuche. En los albores de su imaginación creativa, tienen tendencia a conversar con compañeros imaginarios. El yo en ciernes intenta así comunicarse con otro yo ficticio. El niño aprende enseguida por este sistema a convertir sus monólogos en pseudodiálogos en los que este otro yo responde a sus pensamientos verbales y a la expresión de sus deseos. Gran parte del pensamiento del adulto se lleva a cabo en forma de conversación mental. Ok. Miren ustedes, aquí el revelador empieza describiendo un fenómeno lingüístico que es bien estudiado por la psicología infantil, ¿no? Cuando nos dice que el niño empieza a hablar expresando sus propios pensamientos para él mismo, ¿no? Aunque nadie lo escuche. Luego conversa con personajes imaginarios, con otro yo ficticio. Y cuando el niño es adulto, gran parte de su pensamiento se lleva a cabo en forma de conversación mental. Bien, ¿qué más? Lee el siguiente párrafo también, Rita, por favor. La forma primera y primitiva de oración era muy parecida a los recitados semimágicos practicados hoy en día por la tribu de los Toda. Oraciones que no iban dirigidas a nadie en particular. Con la aparición de la idea de otro yo, esos sistemas de oración tienden a transformarse en una comunicación de tipo dialogado. Más adelante, el concepto de otro yo es exaltado a un estatus superior de dignidad divina, perdón, y entonces aparece la oración como agente de la religión. Este tipo primitivo de oración está destinado a evolucionar a través de muchas fases durante largos siglos hasta alcanzar el nivel de la oración inteligente y verdaderamente ética. Ok. Miren ustedes, ahora vuelven a hablar de esa tribu de la India, los Toda, ¿no? Que actualmente rezan sin dirigir sus oraciones a nadie en particular,
pues así empezaron todas las tribus con recitados semimágicos, ¿no? La idea del otro yo hace que las oraciones se vuelvan una comunicación dialogada. Bien, luego la idea del otro yo se exalta en la dignidad divina y entonces la oración se vuelve religiosa, la cual evoluciona lentamente durante siglos y siglos hasta alcanzar el nivel de la oración inteligente y ética, que nos van a hablar más adelante. Gracias, Rita. Le pasamos la palabra a José Luis. El otro yo, tal como lo conciben las generaciones sucesivas de mortales que rezan, evoluciona desde los fantasmas, los fetiches y los espíritus hasta los dioses politeístas y finalmente hasta el Dios único, un ser divino que encarna los ideales más altos y las aspiraciones más nobles del yo orante. Así, la oración se convierte en el agente de la religión que más contribuye a conservar los valores ideales superiores de las personas que rezan. Desde el momento en que el hombre concibe otro yo hasta que aparece el concepto de un Padre divino y celestial, la oración es siempre una práctica socializadora, moralizadora y espiritualizadora. Ok, miren ustedes. Ese otro yo evoluciona desde los fantasmas, luego los fetiches, luego los espíritus, los dioses politeístas nos mencionan y finalmente el Dios único. La oración entonces se convierte en el agente religioso que más contribuye a conservar los valores e ideales superiores de las personas. La oración siempre nos dice es socializadora, es moralizadora y espiritualizadora. Desde el momento en que la idea del otro yo, ¿no?, se transforma en el concepto de un Padre divino y celestial. A ver, nos quedan 3 párrafitos. Adelante, Mario. ¿Mario está ahí? Sí. Sí, estoy acá. La oración simple de fe pone de manifiesto una poderosa evolución en la experiencia humana mediante la cual las antiguas conversaciones de la religión primitiva son el símbolo ficticio del otro yo, se han exaltado hasta el nivel de la comunión con el Espíritu Infinito y de una consecuencia auténtica de la realidad del Dios eterno, el Padre del paraíso en toda la creación inteligente. Dejando aparte todo lo relacionado con el super yo, en la experiencia de rezar, conviene tener presente que la oración ética es una forma espléndida de elevar el ego y reforzar el yo para un vivir mejor y un logro más alto. La oración induce al ego humano a buscar ayuda en estas 2 direcciones: auxilio material en el depósito subconsciente de la experiencia mortal, inspiración y guía en las fronteras superconscientes del contacto de lo material con lo espiritual, con el monitor de misterio. Gracias. Sí, todavía nos quedan párrafos. Ok, vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Cuando nosotros oramos con fe, con la conciencia de la realidad del Dios eterno, del paraíso, manifestamos una comunión con el Espíritu del infinito, no con el Espíritu infinito. ¿Okay? Pero aparte de la comunión con ese super yo, el Dios eterno, en la experiencia de rezar, la oración ética nos ayuda a vivir mejor, a elevar el ego y reforzar el yo. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que la oración ayuda en 2 aspectos. El aspecto material nos da un auxilio a nivel subconsciente, pero también nos da inspiración y guía en las fronteras del superconsciente, donde lo material entra en contacto con lo espiritual,
es decir, con nuestro ajustador del pensamiento. Por lo tanto, la oración ha sido y será una doble experiencia psicológica y espiritual. ¿Okay? Bien, ahora seguimos con estos últimos párrafos. Es mi turno, Le es mi toca turno. a Mayra. Adelante, Mayrita. La oración ha sido y será siempre una experiencia humana doble, un procedimiento psicológico asociado a una técnica espiritual. Y estas dos funciones de la oración no se pueden nunca separar por completo. Una Una oración esclarecida no solo debe reconocer a un Dios externo y personal, sino también a una divinidad interna e impersonal, el ajustador que mora en el interior. Cuando el hombre reza, es muy conveniente que se esfuerce por captar el concepto del Padre universal que está en el paraíso. Pero el procedimiento más efectivo a casi todos los efectos prácticos consistirá en volver al concepto del otro yo cercano como solía ser la mente primitiva y reconocer luego que la idea de este otro yo ha evolucionado desde una mera ficción hasta la verdad de que Dios mora dentro del hombre mortal en la presencia factual del ajustador, de manera que el hombre puede hablar cara a cara, por así decirlo, con un auténtico otro yo real y divino que mora en su interior y que es la presencia y la esencia misma del Dios vivo, del Padre universal. Ok, miren qué lindo. En este último párrafo, este revelador nos remarca que al orar no solamente reconocemos a un Dios eterno como persona amante de sus hijos, sino también a una divinidad interna, impersonal, más exactamente diría yo prepersonal, que es nuestro morador de misterio, nuestro ajustador del pensamiento. Tener conciencia del ajustador es sentirnos muy cerca del Dios de la lejana isla del paraíso. Es sentir a Dios junto con nosotros, morando en nuestra mente supraconsciente. Él es el otro yo, ficticio de los hombres primitivos, de los cuales hemos evolucionado hasta alcanzar el concepto, ¿no?, de una presencia viva, real y divina, con el cual podemos hablar de tú a tú, cara a cara, como dicen acá. Bien, esto es muy hermoso, cómo llega el otro yo a convertirse en nuestro ajustador. Bien, le toca a Gloria. Adelante. Es confiar también. Así es, Marito. 4. La oración ética. Ninguna oración puede ser ética cuando el solicitante busca una ventaja egoísta sobre sus semejantes. El rezo egoísta y materialista es incompatible con las religiones éticas que están basadas en el amor desinteresado y divino. Todo ese rezo no ético revierte a los niveles primitivos de la pseudomagia y es indigno de las civilizaciones que progresan y de las religiones esclarecidas. El rezo egoísta transgrede el espíritu de toda ética fundada en una justicia amorosa. Este párrafo está bien concentrado. Ya hemos mencionado un par de veces esto de oración ética, ¿no? Y lo hemos dado por descontado, es decir, asumimos que toda oración sincera y piadosa es ética. Pero aquí nos dicen que una oración no puede ser ética si busca objetivos egoístas, si es para sacar ventaja sobre otros, ¿no? En buena cuenta, ese rezo materialista es incompatible con una religión basada en el amor desinteresado y divino. Sí, léenos el siguiente párrafo cortito también, por favor. Sí, claro. La oración no debe nunca prostituirse hasta el punto de convertirse en sustituto de la acción. Toda oración ética es un estímulo para la acción y una guía en la lucha progresiva por las metas idealistas de logro del superyo. Ok, bien. Entonces,
las oraciones o rezos no éticos están a nivel primitivo de la oración, ¿no? Y a estas alturas de nuestra evolución resultan inaceptables, resultan indignas, ¿no? Rezar en esa forma. Renato, por favor, léenos este párrafo. En todos vuestros rezos, sed equitativos. No esperéis que Dios muestre parcialidad, que os ame más que a sus otros hijos, vuestros amigos, vuestros vecinos, incluso vuestros enemigos, pero la oración de las religiones naturales o evolucionadas no empiezan siendo ética, como la de las religiones reveladas posteriores. Todo rezo, sea individual o colectivo, puede ser egoísta o altruista. Es decir, que la oración puede centrarse en el yo o en los demás. Cuando la oración no busca nada para que el que reza ni para sus compañeros, se generan en el alma actitudes que tienden hacia los niveles de la verdadera adoración. Las oraciones egoístas implican confesiones y peticiones y consisten muchas veces en pedir favores materiales. La oración es algo más ética cuando trata del perdón y busca sabiduría para mejorar el autocontrol. Ok, este párrafo es importantísimo, miren ustedes. Ya acabamos de leer que la oración no sustituye a la acción, a algo que esté a nuestro alcance, ¿no? Solo oremos para recibir ayuda en aquello en lo que no podemos, aquello que no podemos controlar nosotros mismos, ¿no? Pidamos estímulo y guía para enfrentar una situación difícil, por ejemplo, ¿no? Ahora, después nos dicen que la oración no debe ser egoísta. No esperemos que Dios nos favorezca, ¿no? A nosotros en mayor medida más que a sus demás hijos, ¿no? Aunque sean nuestros enemigos, dice también. La oración de las religiones evolucionarias no empiezan siendo precisamente éticas hasta que llega la religión revelada. Las oraciones pueden ser egoístas o altruistas, es decir, pensando en el bien de los demás. Y cuando rezamos, sin esperar nada en particular para nosotros, ¿no? O para los demás, dice, nos acercamos a los niveles de la verdadera adoración, ¿no? Y después nos hablan acá del perdón, ¿no? Cuando oramos buscando ayuda para perdonar, ya sea a otros o a nosotros mismos, así como cuando pedimos sabiduría para saber autocontrolarnos, entonces estamos haciendo una oración algo más ética, nos dicen así. Ok. Sigue Marlene. Mientras que la oración de tipo no egoísta fortalece y conforta, el rezo materialista está abocado a la decepción y la desilusión a medida que el progreso de los descubrimientos científicos demuestre que el hombre vive en un universo físico de ley y orden. La infancia de un individuo o de una raza se caracteriza por un rezo primitivo, egoísta y materialista. Todas esas peticiones son eficaces en cierta medida, pues conducen invariablemente a los esfuerzos y trabajos que contribuyen a obtener la respuesta a dichas oraciones. La oración real de fe contribuye siempre a mejorar la manera de vivir, incluso cuando sus peticiones no son dignas de reconocimiento espiritual. Las personas espiritualmente avanzadas deben obrar con gran cautela cuando intentan disuadir de ese tipo de oraciones a las mentes primitivas o inmaduras. Ok. Miren ustedes, esa oración ética, no egoísta, fortalece y reconforta. ¿Sí? El rezo materialista, en cambio, decepciona, desilusiona. Es el rezo de la infancia de un individuo o de una raza primitiva también. Sin embargo, el revelador nos dice que esas oraciones son eficaces en cierta medida,
porque inducen a esfuerzo y trabajo para buscar las respuestas a dichos pedidos materiales. Por lo tanto, no hay que disuadir a las personas que están en dicho nivel de oración, ¿no? Y si lo hacen de buena fe. Y debemos actuar con cautela, nos dice el revelador, ¿no? De no disuadirlos. Y este último parrafito, léenos, por favor, para cerrar esta sección. No olvidéis que aunque la oración no cambia a Dios, produce muchas veces grandes cambios duraderos en la persona que reza con fe y confianza. La oración ha engendrado mucha paz mental, alegría, calma, valor, autodominio y ecuanimidad en los hombres y mujeres de las razas en vías de evolución. Miren ustedes, en este párrafo nos dicen que la oración pues no cambia a Dios, pero sí produce muchos cambios grandes y duraderos en la persona que ora. La persona que ora con fe y confianza. Entonces, esa oración engendra paz mental, alegría, calma, valor, autodominio y también ecuanimidad en todos los que oramos éticamente. Muy bien, pasamos a la siguiente sección. Rita, por favor. 5. Las repercusiones sociales de la oración. En el culto a los antepasados, la oración conduce a cultivar ideales ancestrales. Pero cuando la oración forma parte del culto a la deidad, trasciende a todo ese tipo de prácticas, pues conduce a cultivar ideales divinos. A medida que el concepto del otro yo de la oración se convierte en supremo y divino, los ideales del hombre se elevan desde lo meramente humano hacia niveles supernos y divinos. Y el resultado de este tipo de oración es la mejora del carácter humano y la unificación profunda de la personalidad humana. Miren, la oración que trasciende los valores puramente humanos y alcanza lo supremo y lo divino, mejora el carácter y unifica profundamente la personalidad. A continuación nos dice que el rezo no tiene por qué ser individual. El rezo en grupo o en congregación es muy efectivo. Eso vamos, léenos ese párrafo, por favor. Pero la oración no tiene por qué ser siempre individual. El rezo en grupo o en congregación es muy efectivo porque sus repercusiones son sumamente socializadoras. Cuando un grupo se dedica a rezar en común por el mejoramiento moral y la elevación espiritual, esas devociones tienen efectos sobre los individuos que componen el grupo. Todos se vuelven mejores por el hecho de participar. Esas oraciones devocionales pueden incluso ayudar a una ciudad entera o a toda una nación. La confesión, el arrepentimiento y la oración han inducido a individuos, ciudades, naciones y razas enteras a realizar poderosos esfuerzos de reforma y valerosas acciones de logro. Miren ustedes, todos los que participan en el rezo colectivo se vuelven mejores personas, pero además pueden ayudar a una ciudad entera o incluso a toda una nación. Después nos hablan de la confesión, el arrepentimiento y la oración han inducido poderosos esfuerzos para hacer realidad muchas reformas y obtener grandes logros. Bien. Este es un cuadro de Pablo de Tarso. Hemos visto más arriba otros cuadros. Después les voy a poner abajo de dónde son y quiénes lo pintaron. Bien, pasamos a esta sección. Me toca a mí. Le toca sí, adelante, José. Si deseáis de veras superar la mala costumbre de criticar a algún amigo, repito, si deseáis de veras superar la mala costumbre de criticar a algún amigo,
La manera más rápida y segura de lograrlo es adoptar la costumbre de rezar por esa persona todos los días de vuestra vida. Pero las repercusiones sociales de esas oraciones dependen mucho de dos condiciones. Una, la persona por la que se reza debe saber que se está rezando por ella. Dos, la persona que reza debe entrar en contacto social íntimo con la persona por la que está rezando. Y léete el siguiente, para redondear todo esto. La oración es el procedimiento mediante el cual toda religión se institucionaliza antes o después. Con el tiempo, la oración se asocia con numerosos agentes secundarios, unos útiles y otros claramente nocivos, como sacerdotes, libros sagrados, ritos de culto y ceremonias. Ok. Estos dos párrafos me parecieron muy interesantes. Aquí nos aconseja el revelador que si queremos superar el grave defecto de criticar a alguien, bueno, que consideramos que obra mal, ya sea contra nosotros o contra otras personas, lo que debemos hacer es orar por ella todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Pero el efecto de esas oraciones dependen de dos condiciones y nos dicen que esa persona debe saber que estamos orando por ella. Y en segundo lugar, que el que reza debe entrar en contacto social íntimo con esa persona. ¿Okay? ¿A qué se refiere con eso? ¿O qué conclusión podemos sacar de este buen consejo? ¿No? Estas dos condiciones me hacen suponer que solo podríamos superar el grave defecto de criticar cuando tenemos la oportunidad de entrar en contacto social íntimo con esa persona, ¿no? Por lo tanto, esa persona tiene que ser una persona cercana, una persona conocida, ¿no? No podríamos hacer esta práctica o seguir estos consejos si la persona pues está muy distante o es inaccesible para nosotros y nunca se va a enterar que estamos rezando por ella, ¿no? Bien, ok. Vamos a ver. Y acá nos hablan de los otros agentes de la religión. Habíamos dicho varias veces que la oración era el principal agente de la religión, pero hay otros agentes que no son tan útiles o tan importantes como la oración, como son los sacerdotes, los libros sagrados, los ritos de culto y las ceremonias. Creo que en ese último párrafo profundizan un poco más en eso. Le toca a Mario. A mí. Este último párrafo, por favor. Las mentes con mayor iluminación espiritual deberían ser pacientes y tolerantes con aquellos intelectos menos dotados que necesitan un simbolismo para movilizar su débil visión interior espiritual. Los fuertes no deben mirar con desdén a los débiles. Quienes son conscientes de Dios sin necesidad de símbolos no deben negar el ministerio de gracia de los símbolos a aquellos que encuentran difícil adorar a la deidad y generar la verdad, la belleza y la bondad sin formas ni ritos. En la adoración orante, la mayor de los mortales imaginan algún símbolo del objeto meta de sus devociones. Ok, vamos a desenredar un poquito este último párrafo, ¿no? Bien, acá el revelador pasa a otro tema, es decir, vuelve al tema de la religión al decir que la oración es el medio o agente por el cual la religión se institucionaliza. Y luego nos dice que la religión institucionalizada se asocia después con otros agentes secundarios, vamos a decirles, algunos útiles y otros inútiles, que califica claramente de nocivos, como son, habíamos dicho, los sacerdotes, los libros sagrados, los ritos de culto y las ceremonias. ¿Por qué creen
que las iglesias se valen de todos estos agentes, ¿no?, calificados como claramente nocivos por el revelador, ¿no? Y la respuesta la da a continuación, porque dice que hay mentes menos dotadas, con menos iluminación espiritual, ¿no?, que necesitan de un simbolismo para movilizar su débil visión interior espiritual, lo transcribo tal cual, ¿no? Y nos pide no mirarlos con desdén, ser pacientes y tolerantes con ellos. Los fuertes, quizás todos nosotros, somos conscientes de Dios y no necesitamos de símbolos, ni formas, ni ritos. Pero en el culto piadoso de la mayoría de los mortales, nos dice, visualizan algún símbolo del objeto objetivo de sus devociones. Yo he preferido decir, en vez de objeto meta, como ha sido traducido aquí, como un objeto objetivo de sus... ¿Y cuáles son esos símbolos del cristianismo, ¿no? La cruz, el pez, el alfa y omega, el cordero, la paloma, el ancla se usaba antiguamente, ya no se usa el ancla. Había un ancla con dos pececitos ahí al lado, como mordiendo las puntas del ancla, ¿no? Y el llamado crismón. ¿Saben ustedes qué es el crismón? Es esa P con una X cruzada, ¿no? Ese es un símbolo del cristianismo, ¿no? Todos esos símbolos, esas formas, esos ritos son necesarios para algunas personas y el revelador nos dice que debemos ser pacientes y tolerantes con ellos. ¿Okay? Acá les voy a agregar una imagen con esos símbolos clásicos, que algunos muy antiguos del cristianismo, ¿no? Es mi turno. Adelante. 6. La esfera de acción de la oración. La oración, a menos que esté coordinada con la voluntad y las acciones de las fuerzas espirituales personales y de los supervisores materiales de un mundo, no puede tener ningún efecto directo sobre el entorno físico de la persona, aunque el ámbito de las peticiones de la oración tiene un límite muy bien definido. Esas limitaciones no se aplican del mismo modo a la fe de los que rezan. Ok, miren ustedes, aquí comienzan diciéndonos que la oración puede tener efectos sobre nuestro entorno físico cuando la hacemos de forma coordinada. Es decir, coordinamos nuestra voluntad con nuestras fuerzas espirituales personales, pero también con los supervisores materiales de nuestro mundo, dice. ¿Ok? Acá está. ¿Ok? ¿Y quiénes creen ustedes que son esos supervisores materiales de nuestro mundo? ¿Recuerdan cuando hablamos de los 7 espíritus rectores en el documento 16? Bueno, en la sección 4 se mencionan los supervisores del poder morontial. ¿Serán ellos? En el documento 29, en la sección 4 también, es el documento que trata sobre los directores del poder universal, mencionamos a los 7 supervisores centrales, ¿no?, quienes junto con los 7 directores supremos del poder crean los transformadores de la energía, una de las órdenes más personales de los llamados controladores físicos, ¿no? ¿Recuerdan? En ese mismo documento nos revelan que en raras ocasiones trataremos con esos controladores físicos, pero en los mundos de estancia tendremos una libre relación con los supervisores del poder morontial. ¿No? Bien, pero lo más interesante de todo esto y lo más frustrante al mismo tiempo es lo que veremos en el documento 112, cuando entremos al capítulo de la sobrevivencia de la personalidad, ¿no?, en cuya sección 5, párrafo 11, nos dicen que existe una región fronteriza entre los dominios de lo físico y lo morontial, ¿no?, los cuales tienen muchos detalles interesantes, pero que no están autorizados a revelarnos, ¿no?, por el Consejo de los Supervisores Planetarios. Bien. Entonces, aquí estamos viendo que la oración tiene también un campo de acción en esa zona limítrofe
entre nuestra realidad física, material y el amor ontial. Bien. Y este es un cuadro de la oración de San Francisco de Asís. Bien. Léenos el siguiente párrafo también. La oración no es un método para curar enfermedades orgánicas reales, pero ha contribuido enormemente al disfrute de una buena salud y a la cura de numerosas dolencias mentales, emocionales y nerviosas, e incluso en las enfermedades bacterianas propiamente dichas. La oración ha aumentado muchas veces la eficacia de otros tratamientos. La oración ha transformado a muchos inválidos, irritables y descontentos en endechados de paciencia y los ha convertido en inspiración para todos los demás humanos que sufren. Bien, este párrafo es bien interesante, ¿no? Bien, habíamos visto que el párrafo anterior termina diciendo que el ámbito de acción de las peticiones de la oración tienen límites, pero no se aplican esos límites a la fe de la persona. La fe de la persona tiene un ámbito mucho más amplio. Bien, y en este párrafo toca el tema, un tema demasiado importante, creo, para todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces oramos por la salud de alguien o por la salud de nosotros mismos cuando estamos atravesando un problema, ¿no? De alguna enfermedad, ¿no? La oración nos dice no es un método de curación de enfermedades físicas reales, pero sí contribuye a la cura de, bueno, dolencias mentales o emocionales, ¿no? Ayuda a controlar nuestro sistema nervioso y también es un coadyuvante en los tratamientos médicos convencionales, aumentando, por así decir, la eficacia de esos tratamientos. Por ejemplo, cuando usamos un antibiótico o algo, algún agente terapéutico, ¿no? Es interesante este párrafo. Ok, seguimos. Le toca a Me toca a mí, es mi turno. Glorita. Sí. Por difícil que pueda ser conciliar las dudas científicas sobre la eficacia de la oración con el impulso siempre presente de buscar ayuda y guía en fuentes divinas, no olvidéis nunca que la oración sincera de fe es una fuerza poderosa para promover la felicidad personal, el autocontrol individual, la armonía social, el progreso moral y el logro espiritual. Ok. Léete el siguiente también. La oración, incluso como práctica puramente humana, como diálogo con nuestro otro yo, es un método para hacer realidad del modo más eficiente los poderes de reserva que la naturaleza humana tiene almacenados y conservados en los dominios inconscientes de la mente humana. La oración es una práctica psicológica muy sana, con independencia de sus implicaciones religiosas y su importancia espiritual. Está comprobado en la experiencia humana que en caso de verdadero apuro, la mayoría de las personas acaban rezando de alguna forma a alguna fuente de ayuda. Ya, miren, estos dos párrafos son interesantes. Aunque la ciencia no crea precisamente que la oración va a curar, ¿no? Dude de su efectividad cuando uno pide restablecer la salud. La oración sincera de fe promueve el autocontrol, la felicidad personal, la armonía social, el progreso moral y el logro espiritual, ¿no? Cuando busca guía e inspiración divina. Pero a continuación agrega algo que me pareció particularmente interesante, ¿no? Que la oración es un método eficiente para activar o hacer realidad los poderes de reserva que tenemos almacenados en los dominios del inconsciente de nuestra mente mortal. ¿Mm? Y que la oración es una práctica psicológica muy sana, independientemente de su importancia espiritual o de sus implicancias religiosas, ¿no? Y que en caso de emergencia, la mayoría de personas, de alguna u otra forma, ¿no? Piden, ruegan o oran a alguien, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso de
que hacen realidad los poderes de reserva que tenemos almacenados en los dominios del inconsciente de nuestra mente. Esto lo voy a resaltar después. Interesante todo esto, ¿no? A ver, sigue Renato. No caigáis. La oración, no No sí. caigáis en la holgazanería de pedir a Dios que solucione vuestras dificultades, pero tampoco dudéis nunca en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para guiaros y sostenernos mientras vosotros mismos afrontáis resuelta y valerosamente vuestros problemas. Ujú. Ok, La oración. nuevamente insisten en no pedir en la oración cosas que uno podría hacer por uno mismo, ¿no? Recemos para pedir sabiduría, fuerza espiritual, guía, consejo, ¿no? Para afrontar, dice, valientemente esos problemas. Sigue, por favor, el siguiente párrafo. La oración ha sido un factor indispensable en el progreso y conservación de la civilización religiosa y puede aún contribuir poderosamente a realzar y espiritualizar la sociedad si los que rezan lo hacen a la luz de los hechos científicos. La sabiduría filosófica, la sinceridad intelectual y la fe espiritual. Rezad como Jesús enseñó a sus discípulos, honesta, imparcial, desinteresadamente y sin dudar. Ujú. Sí, pues en este párrafo nos invitan a rezar como Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no? Desinteresadamente, honestamente, imparcialmente y sin dudar, o sea, con plena fe en el amor de Dios, porque la oración contribuye poderosamente a realzar y espiritualizar a la sociedad. Bien, y el último párrafo se lo damos a Marlene. Pero la eficacia de la oración en la experiencia espiritual de la persona que reza no depende en modo alguno de la comprensión intelectual del orante, de su agudeza filosófica, de su nivel social, de su estatus cultural, ni de sus otras consecuciones como mortal. Las concomitaciones psíquicas y espirituales de la oración de fe son inmediatas, personales y experienciales. No existe ningún otro procedimiento por el cual todo hombre, sean cual fueren sus demás logros como mortal, pueda acercarse de forma tan directa y efectiva al umbral de este ámbito en el que puede comunicarse con su hacedor, donde la criatura toma contacto con la realidad del creador, con el ajustador de pensamiento que mora en su interior. Miren ustedes, este párrafo también es muy importante, pues nos dice que la eficacia de la oración no depende del nivel social o cultural de la persona que ora, ni de su comprensión intelectual, ni de su agudeza filosófica, ni siquiera de su experiencia espiritual previa. La oración tiene un efecto inmediato en la psiquis y la experiencia personal del que ora con fe. Y no existe otra forma de acercarnos nosotros como mortales a nuestro Padre del cielo, a nuestro Creador, ¿no? Nuestro Hacedor, como pone el revelador, de forma tan directa y tan efectiva, pues Él mora en nuestra mente. Y todo esto sin importar nuestros logros, grandes o pequeños, que hayamos alcanzado como mortales, nos dice. Bien, es un párrafo muy hermoso para mí. Bien, sigue Rita. 7. El misticismo, el éxtasis y la inspiración. El misticismo, como método para cultivar la conciencia de la presencia de Dios, es muy digno de elogio, pero cuando su práctica conduce al aislamiento social y culmina en el fanatismo religioso, es claramente censurable. Demasiadas veces lo que el místico sobreexcitado interpreta como inspiración divina no son más que afloramientos de las profundidades de su propia mente. Es cierto que la meditación devota favorece a menudo el contacto de la mente mortal con el ajustador que mora en su interior,
pero la dedicación, bájalo un poquito, Así. entusiasta y amorosa al servicio desinteresado de nuestros semejantes lo facilita mucho más. Bien, en este primer párrafo el revelador nos dice que el misticismo puede ser bueno si nos ayuda a tomar conciencia de la presencia de Dios, pero cuando se convierte en fanatismo religioso, nos lleva al aislamiento social, es muy malo, ¿ok? Cuando uno de esos místicos fanáticos declara que ha recibido inspiración divina sobre algo, se trata siempre de su propia mente o imaginación, ¿no? Por último, es más importante y efectivo, dice, el servicio entusiasta y amoroso a nuestros semejantes que simplemente la meditación devota, ¿no? Bien, seguimos. Me toca. Adelante, José Luis. El éxtasis religioso es admisible cuando resulta de antecedentes sensatos, pero esas experiencias suelen ser más veces producto de influencias puramente emocionales que manifestaciones de un carácter profundamente espiritual. Las personas religiosas no deben interpretar cada presentimiento psicológico vivido y cada experiencia emocional intensa como una revelación divina o una comunicación espiritual. El auténtico éxtasis espiritual está generalmente asociado a una gran calma exterior y un control emocional casi perfecto, pero la verdadera visión profética es un pensamiento, es un presentimiento superpsicológico. Esas dispensaciones divinas no son no son alucinaciones ni tampoco, le subes tantito, Sí, perdón. ni Sí, tampoco éxtasis con estados de trance. sí, sí, sí. Léete el siguiente también para comentar los dos juntos. La mente humana puede actuar en respuesta a la llamada inspiración cuando es sensible a los afloramientos del subconsciente o al estímulo superconsciente. En cualquiera de los dos casos, el individuo interpreta esos aumentos del contenido de la conciencia como algo bastante ajeno. El entusiasmo místico desmedido y el éxtasis religioso desenfrenado no son las credenciales de la inspiración, unas credenciales supuestamente divinas. Ok, ok. Este párrafo es bien interesante. Miren, los dos que acabas de leer habla de el alimento espiritual y el ejercicio espiritual, ¿no? El primero es la oración y la meditación, pero el segundo es el servicio desinteresado a nuestros semejantes. Y es el más importante, ¿no? En lo que debemos invertir la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Como enseñó Jesús a sus apóstoles. Por eso los primeros religiosos y profetas no fueron demasiado místicos, ¿no? Y después nos habla del éxtasis religioso, nos dice que es admisible cuando resulta de antecedentes sensatos, entre comillas lo he puesto, ¿no? Porque el revelador utiliza la palabra inglesa sane, ¿no? Que puede interpretarse como bueno, sano, saludable, razonable y también sensato, ¿no? ¿No? Eh, y el opuesto de sane es insane, que significa loco, demente, desquiciado, ¿no? Nos dice que en la mayoría de los casos se trata de manifestaciones puramente emocionales, no del espíritu, ¿no? No son revelaciones divinas ni comunicaciones con el mundo supramaterial, ¿ok? Ahora, viene otra cosa interesante que dice, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que algunas personas puedan recibir visiones o revelaciones proféticas, las cuales son presentimientos súper psicológicos, son dispensaciones divinas y no pseudo alucinaciones ni éxtasis ni estados de trance. Y esos fenómenos se dan en personas que están perfectamente calmadas, con un control emocional casi perfecto. Alucinante, ¿no? Esto me pareció súper interesante. Y léete lo siguiente también, porque creo que se relaciona con lo anterior. La prueba práctica de todas La mente estas humana. extrañas, Oh, la mente humana ya lo leíste, perdón. ya, Sí, la prueba práctica.
La prueba práctica de todas estas extrañas experiencias religiosas de misticismo, éxtasis e inspiración consiste en observar si estos fenómenos hacen que un individuo, uno, muestre una salud física mejor y más completa. 2, actúe de manera más práctica y eficaz en su vida mental. 3, comparta su experiencia religiosa con más alegría y plenitud. 4, espiritualice de forma más completa su vida cotidiana mientras cumple fielmente los deberes corrientes de la existencia mortal rutinaria. 5, aumente su amor y aprecio por la verdad, la belleza y la bondad. 6, conserve los valores sociales, morales, éticos y espirituales reconocidos en su tiempo. Y 7. 7, incremente su visión interior espiritual, su conciencia de Dios. Ok. A ver, antes de leer el último párrafo, aquí yo me quedé pensando mucho en este párrafo, ¿no? Cuando dice que existe la posibilidad de que algunas personas puedan recibir revelaciones proféticas, ¿no? Y esas personas son perfectamente ecuánimes, ¿no? Totalmente calmados, con un control emocional casi perfecto, ¿no? De esto yo deduzco que es perfectamente posible la canalización de mensajes divinos o de personalidades supramateriales en nuestra mente humana, ¿no? Pero eso se produce en perfecta calma, en perfecta serenidad, sin la menor intención de impresionar con un acto histriónico o ni de alardear de tener superpoderes, ni buscar tampoco retribuciones materiales por hacer esa, por ser un canal de comunicación, ¿no? Y yo, por ejemplo, les digo, ¿no? Con toda la confianza que les tengo, ¿no? Yo le doy mucho crédito a estos mensajes que reciben ciertas personas que son los que canalizan los mensajes del grupo de progreso, del grupo de intermedios del progreso que se llama el grupo 1111, ¿no? Pues cumplen estos requisitos, ¿no? Estas características, ¿no? Entonces, la mente humana en realidad puede actuar en respuesta a la llamada inspiración cuando es sensible a estos afloramientos. Y yo creo que eso es perfectamente válido porque todos estos mensajes, muchos de ellos que han resonado mucho en Ketty y que ella los ha puesto en esos pequeños eh, videoclips que le hemos colgado últimamente, ¿no? Son realmente mensajes muy profundos en perfecta armonía con lo que leemos en el párrafo del libro de Urantia, y yo creo que van a hacer mucho bien. Así que le ha estimulado para que lo siga haciendo. Vamos a ver cuál otro escoge para publicar en esa forma, ¿no? Todos son basados en estos mensajes de 11-11. Ella los edita un poquito, no son exactamente como están en la publicación, pero están basados en esos mensajes. A ver, léenos el último párrafo, por favor, de esta sección. Casi terminó. Pero la oración no tiene ninguna relación real con las experiencias religiosas excepcionales. Cuando la oración se vuelve excesivamente estética, cuando consiste casi exclusivamente en la hermosa y gozosa contemplación de la divinidad paradisíaca, pierde gran parte de su influencia socializadora y tiene hacia el mismo misticismo y el aislamiento de sus adeptos. El exceso de oración privada conlleva cierto peligro que se puede prevenir y corregir mediante la oración en grupo y las devociones comunitarias. Ok, cuidado con el misticismo, ¿no? Bien, pasamos a la sección número 8. Le toca a A mí, la oración como experiencia personal. La oración tiene un componente verdaderamente espontáneo, puesto que el hombre primitivo se encontró rezando mucho antes de tener ningún concepto claro de un Dios. Los primeros hombres eran dados a rezar en dos situaciones opuestas. En momentos de extrema necesidad
cuando sentían el impulso de buscar ayuda y en momentos de intensa alegría cuando se permitían una expresión impulsiva de júbilo. Continúa. La oración no es una evolución de la magia. Ambas surgieron independientemente. La magia era un intento de adaptar la deidad a las circunstancias. La oración es el esfuerzo por adaptar la personalidad a la voluntad de la deidad. La oración verdadera es moral y religiosa a la vez. La magia no es ni lo uno ni lo otro. Aquí lo más importante de estos dos párrafos es que cuando uno ora siempre hay que decir y que se haga tu voluntad, Padre, ¿no? No la mía. Porque nuestro Padre amante, si confiamos en el amor de Dios, siempre lo que Él disponga para nosotros va a ser lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos, ¿no? Bien, quizás comprendamos la respuesta cuando estemos en un nivel más avanzado de desarrollo espiritual. Continúa. Sí. La oración puede convertirse en una costumbre establecida. Muchos rezan porque otros lo hacen. Otros incluso rezan porque temen que pueda suceder algo funesto si no presentan regularmente sus súplicas. Para algunas personas, la oración es una expresión tranquila de gratitud. Para otras, una expresión colectiva de alabanza, las devociones sociales. A veces es la imitación de una religión ajena, pero la oración verdadera es la comunicación sincera y confiada de la naturaleza espiritual de la criatura con la presencia ubicua del espíritu del creador. Bien, estos párrafos están clarísimos. Sigue, por favor, Glorita. Sí, la oración puede ser una expresión espontánea de la conciencia de Dios o un recitado sin sentido de fórmulas teológicas. Puede ser la alabanza extática de un alma conocedora de Dios o el homenaje servil de un mortal dominado por el miedo. Unas veces es la expresión conmovedora de un anhelo espiritual y otras un clamor estridente de frases pías. La oración puede ser alabanza jubilosa o humilde petición de perdón. Sí. La oración puede ser una petición infantil de lo imposible o una petición madura de crecimiento moral y poder espiritual. Se puede pedir el pan de cada día o anhelar de todo corazón encontrar a Dios y hacer su voluntad. Puede ser una súplica totalmente egoísta o un gesto auténtico y magnífico hacia el logro de una hermandad desinteresada. Miren ustedes, todo eso está clarísimo, ¿no? La oración más bella para mí es la de dar gracias por cada día de nuestra vida. Renato, por favor, sigue. La oración puede ser un grito airado de venganza o una intercesión misericordiosa por nuestros enemigos. Puede ser una expresión de la esperanza de cambiar a Dios o un método poderoso de cambiarnos a nosotros mismos. Puede ser la súplica temblorosa de un pecador perdido ante un juez supuestamente severo o la expresión jubilosa de un hijo liberado, hijo del Padre Celestial, vivo y misericordioso. Miren todo lo que podemos expresar a través de la oración. Sigue Marlene. Al hombre moderno le desconcierta la idea de hablar de sus cosas con Dios de una manera puramente personal. Muchos han dejado de rezar de forma regular. Solo rezan en casos de apuro, en situaciones de emergencia. El hombre no debería tener miedo de hablar con Dios, aunque sería un infantilismo espiritual intentar persuadir a Dios o pretender que cambie. Sigue, por favor. Pero la verdadera oración sí se hace realidad, aunque las corrientes de aire sean ascendentes,
Ningún pájaro puede remontar el vuelo si no extiende las alas. La oración eleva al hombre porque es una técnica de progreso que utiliza las corrientes espirituales ascendentes del universo. Miren, ustedes lo comparan con las corrientes cálidas que hacen elevar, ¿no?, las cometas y las aves. Sigue Rita. La oración auténtica contribuye al crecimiento espiritual, modifica las actitudes y produce la satisfacción de la comunión, con la divinidad. Es el estallido espontáneo de la conciencia de Dios. Sigue. Dios responde a la oración del hombre dándole una revelación acrecentada de la verdad, una apreciación realzada de la belleza y un concepto aumentado de la bondad. La oración es un gesto subjetivo, pero toma contacto con poderosas realidades objetivas en los niveles espirituales de la experiencia humana. Es un intento significativo de lo humano por alcanzar valores sobrehumanos. Es el estímulo más poderoso para el crecimiento espiritual. Así es, esa es la forma como Dios nos responde, ¿no? Con una revelación acrecentada de la verdad, una apreciación realzada de la belleza y un concepto aumentado de la bondad. Seguimos. José Luis, por favor, los dos últimos párrafos. Las palabras son irrelevantes en la oración. No son más que el canal intelectual por el que puede que fluya el río de la súplica espiritual. El valor verbal de una oración es puramente autosugestivo en las devociones privadas y socio-sugestivo. Ahí falta autosugestivo, ¿no? Y socio-autosugestivo en las devociones colectivas. Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras. La oración no es una técnica de escape para evitar conflictos, sino más bien un estímulo para crecer ante el conflicto. Rezad solo por valores, no por cosas. Pedid crecimiento, no satisfacción. Ujú. Y miren, la oración puede que no tenga ninguna palabra, ¿no? Que simplemente el silencio y tratando de que Dios nos hable en ese silencio, ¿no? En un silencio receptivo, le digo yo, eh, sin pedir, sin hablar. Quizás por eso ahora las oraciones en el grupo X antes de cada sesión es silencio, ¿no? Cada uno en silencio, ¿no? Meditando. Bien, entramos a la última sección del documento. Le toca a... Tienes las condiciones para una oración eficaz. Para que vuestra oración dé fruto, tened presentes las leyes de las peticiones eficaces. 1. Debéis estar cualificados como orantes poderosos que afrontan con valor y sinceridad los problemas de la realidad del universo. Debéis poseer vigor cósmico. Segundo. Debéis haber agotado honradamente la capacidad humana de adaptación. Debéis haber sido diligentes. Debéis someter todos los deseos de la mente y todos los anhelos del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debéis haber experimentado una ampliación de los significados y una elevación de los valores. 4. Debéis elegir de todo corazón la voluntad divina. Debéis eliminar el punto muerto de la indecisión. No solo aceptáis la voluntad del Padre y elegís cumplirla, sino que estáis consagrados incondicionalmente y dedicados dinámicamente al cumplimiento efectivo de la voluntad del Padre. 6. Vuestra oración estará dirigida exclusivamente a obtener sabiduría divina,
para resolver los problemas humanos específicos que encontráis en la ascensión al paraíso, en el logro de la perfección divina. Séptimo, y debéis tener fe viva. Presentado por el jefe de los intermedios de Urantia y desarrollado por nuestro amado hermano José Illescas de Perú, viviendo en... Gracias, gracias. Bien, bueno, tenemos el documento. Gracias a ustedes, a Las ustedes. últimas dos secciones Hermoso este párrafo último, son por clarísimas favor. y son muy bellas, ¿sí? Así es como debemos orar, ¿no? Poner todo en manos del Padre. Él verá cómo nos hará llegar su ayuda, su consejo, su, bueno, todo lo que necesitamos para nuestra carrera de perfeccionamiento. Ok, con esto terminamos este documento. Ya les haré... Tocayo, José, Usted, sí. perdóname, ¿no sabes cuál es el nombre del jefe de los seres intermedios? ¿O nada más así se le denomina, el jefe de los seres intermedios? Creo que es ABC 1, 2, 3, ABC el primero. Ellos, creo, algunos, muy pocos de ellos tienen nombre propio. Creo que se les llama así por números y letras. Te voy a averiguar la información. Vamos a buscarla. ¿Ok? Ok, gracias, Tocayo. No lo Gracias. tengo a la mano en este momento. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y por participar en la lectura y en los comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, muy buena preparación. Adiós, adiós. Muchas gracias.